Si me preguntas qué fue lo primero que me llamó la atención de él, te diría que fue el piano, no su risa, ni sus ojos, ni esa manera de caminar medio distraída que descubrí después. No. Lo primero fue el puto piano. Más específicamente, una canción, la misma, cada noche. A las 11:15 clavadas. Y durante semanas, me volvió loco. Yo me acababa de mudar a este departamento del segundo piso. Lo alquilé sin pensarlo mucho, porque estaba cerca del trabajo y porque era barato. Claro, después entendí por qué. Las paredes son de papel. Podés escuchar si el vecino de al lado estornuda, y si el de arriba, como en mi caso, decide tocar el piano a la misma hora todos los días, cagaste. La primera noche pensé que era casualidad. La segunda, coincidencia. A la tercera ya tenía ganas de subir y patear la puerta. No era que tocara mal. Al contrario, eso era lo peor. Tocaba bien. Demasiado bien. Con una técnica limpia, sensible, con pausas exactas. Era una melodía lenta, melancólica, de esas que te perforan sin pedir permiso. Pero claro, una cosa es escucharla una vez, otra es que se vuelva la banda sonora obligatoria de tu insomnio. Al principio me irritaba. No podía concentrarme. Me encontraba contando las notas, esperando el siguiente acorde. Incluso empecé a reconocer cuándo se equivocaba, cuándo dudaba. Y odiaba que eso me importara. No quería prestarle atención. Pero no podía evitarlo. Un martes particularmente largo, salí del trabajo tarde, muerto. Lo único que quería era meterme en la cama y dormir por 12 horas. Pero eran las 11:15. Y ahí estaba. La misma canción, otra vez. Las primeras notas bajaron por las paredes como un fantasma familiar. Me quedé quieto, con la mochila aún colgada, mirando el techo como si fuera a verlo a través del cemento. No sé qué me pasó esa noche. Tal vez estaba más cansado de lo normal, o simplemente ya me había rendido. Pero me dejé caer en el sillón, cerré los ojos y escuché. Y por primera vez, en lugar de molestarme, sentí algo distinto. Algo parecido a curiosidad. ¿Quién era él? ¿Cómo era su cara cuando tocaba? ¿Por qué esa canción? Empecé a imaginarlo. No a propósito. Mi cabeza simplemente lo construyó. Manos largas, delgadas, moviéndose sobre las teclas. Una ceja levantada cuando se perdía. Labios apretados. El cuerpo levemente inclinado hacia adelante, como si el mundo fuera solo ese piano y nada más. Después de eso, dejé de odiar la canción. Incluso empecé a esperarla. Me preparaba un té 5 minutos antes, me sentaba en la cama, con la luz apagada, y la dejaba entrar. Me volví un idiota melancólico, lo sé. Pero había algo en esa rutina, en esa presencia invisible, que me acompañaba. Me hacía sentir menos solo. Una noche, algo cambió. Estaba en la cocina, distraído, cuando la música empezó. Pero esta vez, diferente. No era la misma melodía. Era otra, una versión más lenta, como si estuviera improvisando. Y ahí me di cuenta de que no estaba tocando para sí mismo. O al menos, no solo para él. Estaba tocando para mí. Sentí un escalofrío. Una especie de certeza tonta, ilógica. No teníamos ni idea de quién era el otro. Pero estábamos conectados. A través del techo, de las paredes, del piano. Esa noche, no pude dormir, y al día siguiente, tomé una decisión. Al día siguiente salí del trabajo con una ansiedad que no supe nombrar. Compré medialunas en la panadería de la esquina, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba excusa. Algo en las manos, algo que decir si me animaba a subir y tocarle la puerta, algo que hiciera que esto no pareciera lo que era. Un impulso emocional que me venía carcomiendo hace semanas. Subí al tercer piso por la escalera. No quería que me escuchara llegar por el ascensor. El pasillo era estrecho, de esos que hacen eco si caminas fuerte. Me paré frente a la puerta 3B, negra, con una pequeña marca blanca a la altura de la cerradura. El corazón me latía rápido. No sabía si era una locura lo que estaba por hacer. Toqué una vez. Nada. Toqué de nuevo. Escuché pasos. Muy leves. Y entonces se abrió.
Y ahí estaba. No era como lo había imaginado. No tenía las manos delgadas ni la cara de poeta triste. Era normal. Camiseta azul con una mancha de pintura cerca del cuello, pantalón de pijama, el pelo revuelto, y sin embargo, había algo en su forma de mirarme que me dejó clavado. ¿Sí?, preguntó, amable, pero con esa cautela natural de quien no espera visitas. Tardé un segundo en reaccionar. Le mostré la bolsita con las medialunas. Soy del segundo, dije, vivo justo debajo. No vengo a quejarme. Solo quería agradecerte por la música. Él parpadeó, sorprendido. Después sonrió. No una sonrisa grande, sino esas pequeñas que solo suben una comisura del labio. ¿En serio?, asentí. Al principio me volvía loco, pero ahora, no sé, ya no puedo dormir si no la escucho. Se rió, un poco nervioso, abrió más la puerta. ¿Querés pasar? No sé por qué dudé. O bueno, sí, porque entrar era cruzar una línea, pero mi cuerpo ya se estaba moviendo antes de que lo decidiera del todo. El departamento era cálido, desordenado, pero de una forma acogedora. Libros por todos lados, una planta enorme en la ventana y en el centro del living, como una presencia sagrada, el piano. Antiguo, de madera oscura, con marcas en las teclas, como una criatura viva. Soy Miguel, dijo, mientras cerraba la puerta detrás de mí. David, respondí. Dejó que el silencio flotara un poco. Después señaló el piano. ¿Te molesta de verdad? Negué con la cabeza. Antes sí. Ahora, me acostumbré. Y la canción me intriga. Miguel se apoyó en el respaldo de una silla, cruzando los brazos. La compuso mi hermano. Bueno, la empezó. Nunca la terminó. Eso me tomó por sorpresa. No la conocía. Dije. Pensé que era alguna pieza clásica que no ubicaba. Porque no está en ningún lado, respondió. Él la tocaba todo el tiempo. Después del accidente, me quedó el cuaderno. La aprendí de oído. Me cuesta soltarla. Me quedé en silencio. De repente todo tenía más peso. La repetición. La tristeza que se colaba entre las notas. Gracias por decirlo, dijo él, bajando la mirada. Nadie más lo ha notado. Me senté en el borde del sillón, incómodo por la emoción en el aire, pero también conmovido. ¿Puedo escucharla en vivo?, pregunté, sin pensarlo. Miguel me miró, un poco sorprendido. Pero después asintió. Se sentó frente al piano y levantó la tapa. Lo que siguió fue algo más que música, fue un secreto compartido. Una herida abierta sin palabras. La tocó con los ojos cerrados, como si no estuviera solo, como si el aire mismo lo guiara. Yo me quedé quieto, escuchando cada nota como si fuera la primera vez. Cuando terminó, no supe qué decir. Solo sabía que no quería irme. Él cerró el piano con suavidad, sin mirarme. «Te toca», dijo, sin aviso. Me reí. No sé tocar ni el timbre. Él me miró por primera vez con algo más que cortesía. Una mirada larga. De esas que dicen, sí sabes aunque no lo sepas. Probá, insistió. Y entonces me acerqué. Me senté a su lado, en el banco angosto. Mis dedos rozaron las teclas. El corazón me latía tan fuerte, que sentí que iba a equivocarme solo por eso. Pero él no se movió. No me apuró. Toqué una nota. Luego otra. Sin ritmo. Sin forma. Pero él sonrió. Y por un momento, pensé que tal vez. Esto recién estaba empezando. Después de unos minutos frente al piano, cuando ya no podía fingir más que sabía lo que hacía, solté las manos y me reí. Creo que te acabo de arruinar la memoria de tu hermano. Miguel negó con la cabeza, tranquilo. No, lo contrario. A él le habría gustado verte intentar. Nos quedamos en silencio. Yo todavía en el banco, él al lado mío, sin tocarme pero tan cerca, que podía sentir su respiración. Afuera, el mundo seguía, pero adentro del departamento, todo parecía suspendido. Como si el tiempo nos estuviera dando espacio para algo que no sabíamos cómo nombrar. Me di cuenta de que tenía hambre, de golpe. Odio admitirlo, dije, pero compré medialunas solo para tener una excusa para tocarte la puerta, y ahora ni me las ofreciste.
Él se levantó con una risa leve, de esas que se sienten más con el cuerpo que con la boca. Bueno, entonces vení, te invito a un café. En la cocina, todo era cálido. Luz amarilla, tazas desparejas, olor a canela que no sabía de dónde salía. Miguel se movía con naturalidad, no hablaba mucho, pero tampoco hacía falta. Era uno de esos silencios fáciles, que no pesan. Cuando me alcanzó la taza, nuestras manos se rozaron apenas. Un segundo. Nada más. Pero sentí una corriente sutil, como si algo en mí se activara con solo ese gesto. Nos sentamos en el piso, porque según él, el sillón tenía una pata floja, y no quería arriesgar el café. Puso una playlist baja en el fondo. Canciones suaves, de esas que se sienten más que se escuchan. Y hablamos. No de cosas profundas, todavía no. Hablamos de películas malas, de vecinos ruidosos, de cómo odiábamos los lunes, y de cómo el gas en este edificio siempre parecía cortarse en invierno. Me contó que trabajaba freelance, diseño gráfico, que a veces le iba bien y a veces no tanto. Que vivía ahí desde hacía 3 años. Que no salía mucho pero le gustaba tener gente cerca, aunque no lo admitiera. Yo le conté de mi trabajo en atención al cliente. De lo rutinario. De cómo odiaba atender llamados pero amaba volver caminando a casa escuchando podcasts. Le confesé que no conocía a nadie en el edificio. Que no tenía muchos amigos en la ciudad. Ahora sí, dijo él, como si no fuera gran cosa. Lo miré. Él no me miraba a mí, sino la taza que giraba entre sus manos. Pero lo dijo en serio. Sin ironía. Ahora sí, repetí. Más bajo. Ya era tarde cuando me levanté para irme. Pasaba de la 1. Él me acompañó hasta la puerta, pero no con ese apuro de quien quiere volver a estar solo, más bien con una especie de calma extraña. Como si todo esto fuera lo más natural del mundo. Antes de salir me detuve. No sabía si decirlo. No sabía si arruinaría algo. ¿Vas a tocar mañana también? Él me miró, y esta vez sí sonrió con los ojos. ¿Querés que lo haga? Asentí. Ahora sí me cuesta dormir sin eso. Entonces sí. Bajé las escaleras con la taza en la mano. Me la prestó, con promesa de devolverla, y el corazón latiéndome fuerte. No de ansiedad. De otra cosa. Una mezcla entre ternura y vértigo. Esa noche no necesité la canción para dormir. Porque ya estaba sonando adentro mío. La semana siguiente se volvió rutina. A las 11:15 puntuales las primeras notas bajaban desde el techo. Yo ya no me quejaba del volumen. Al contrario, apagaba las luces, me acostaba boca arriba, y simplemente escuchaba. A veces me imaginaba sus dedos moviéndose con suavidad, otras veces solo me dejaba llevar. Era como un ritual secreto entre nosotros. No habíamos hablado de eso, pero yo sabía que él sabía que yo escuchaba. Nos cruzábamos más seguido. En el pasillo, en la escalera, en el almacén de la esquina. Siempre casual, pero con esa sonrisa compartida, cómplice, que dura apenas un segundo más de lo normal. Él a veces me hacía un gesto con la cabeza, otras veces solo me miraba y decía hola, con voz tranquila. Y yo respondía igual, aunque por dentro, cada vez, sentía algo que no sabía dónde meter. Una noche, me animó a volver a subir. No hubo gran excusa esta vez, solo un mensaje: ¿hay tarta casera? ¿Subís? No lo pensé mucho. Llevé la taza vacía como si todavía necesitara pretexto. Esa noche fue distinta, había velas encendidas. Una en la mesa, otra en el alféizar de la ventana. El departamento olía a vainilla y algo que no supe identificar. Él estaba descalzo, en pantalón de jogging y remera blanca. Se veía cómodo, como si supiera que yo iba a decir que sí. Comimos en silencio al principio, pero no fue incómodo. Después hablamos de música. Me mostró el cuaderno de su hermano. Páginas amarillentas, notas escritas con lápiz, tachaduras, dibujos en los márgenes. Me dejó tocarlo. Fue como sostener un pedazo de algo sagrado. ¿Nunca pensaste en terminar la voz?, le pregunté. Me lo he planteado, dijo. Pero siento que no me corresponde. Pero la haces tuya cada noche. Él bajó la mirada, acarició el borde del cuaderno con el dedo. Tal vez ya no sé si la toco por él, o por vos.
El silencio que vino después no fue casual. Nos quedamos ahí, mirándonos, sin necesidad de llenar el aire. Él no se movía, yo tampoco. Y sin embargo, algo entre nosotros sí lo hacía. Algo se acercaba, con cuidado, con respeto. Como quien no quiere romper lo que todavía no se construyó del todo. ¿Querés tocarla ahora?, pregunté, con voz baja. Él asintió. Pero esta vez no fue igual. No se sentó solo. Me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a sentarme a su lado. Lo hice. Él empezó a tocar, pero más suave. Como si supiera que mi cuerpo estaba ahí, tan cerca del suyo. Sentía el calor de su brazo, el movimiento sutil cuando se inclinaba hacia el teclado. Cerré los ojos. No por miedo, ni vergüenza, solo porque quería sentirlo todo sin distracciones. Cuando la canción terminó, no me moví. Tampoco él. Nos quedamos sentados en el banco, hombro con hombro, respirando en sincronía. Y entonces él apoyó su cabeza en mi hombro, lenta, delicadamente. Como si preguntara sin hablar. No dije nada. Solo apoyé mi mejilla sobre su pelo. Y así nos quedamos. El piano, el cuaderno, las velas, el silencio. Todo testigo de algo que no tenía nombre, pero que ya existía. Después de esa noche, algo cambió. No fue drástico. No hubo beso, ni confesión. Pero el aire entre nosotros ya no era el mismo. Nos escribíamos casi todos los días. A veces tonterías, otras veces cosas más íntimas. Él me mandaba fotos de partituras que encontraba por ahí, yo le respondía con memes ridículos o audios a las 3 de la mañana contándole que no podía dormir. Y cada noche, a las 11:15, el piano sonaba. Ya no solo la canción del hermano. Empezó a probar cosas nuevas. Versiones lentas de temas conocidos, piezas que yo reconocía de fondo en películas viejas, incluso alguna improvisación con errores que lo hacían reír desde arriba cuando al día siguiente se lo comentaba. Empezó a dejar su ventana entreabierta. Yo también. Una noche, me animé. Subí sin avisar. Toqué la puerta con 2 golpecitos. Me la abrió con cara de sorpresa, pero no parecía molesto. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. Solo, no quería escuchar desde abajo esta vez. Él asintió, se hizo a un lado, y me dejó pasar. No hablamos mucho esa noche. Se sentó al piano, yo me senté en el piso con la espalda contra la pared, cerca. Tocó por media hora, sin parar. Yo lo miraba, fascinado por cómo su cuerpo se entregaba a cada nota sin exagerar, sin sobreactuar. Como si la música fuera una extensión de su forma de estar en el mundo. Cuando terminó, se quedó con las manos apoyadas en las teclas. Me pasa algo raro con vos, dijo, sin mirarme. Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Qué cosa? No lo sé bien, admitió. Pero me gusta cómo me siento cuando estás acá. Me acerqué. Me senté a su lado, en el banco. No lo toqué, pero nuestras piernas se rozaban apenas. Y él no se movió. ¿Te pasa solo cuando toco?, preguntó, sin sarcasmo. No, respondí. Me pasa también cuando callas. Nos quedamos así. Sin música. Sin palabras. Solo el calor de 2 cuerpos compartiendo un banco demasiado chico, en un departamento lleno de secretos suaves. Él giró la cabeza. Me miró. No fue una mirada intensa. Fue tranquila. Pero cargada. Y entonces, por primera vez, nos tocamos en serio. No un roce. No un gesto casual. Él puso su mano sobre mi muslo. Firme pero sin apurar. Y yo puse la mía sobre la suya. No dijimos nada. No hacía falta, porque en ese momento, el piano no era el único que sabía hablar sin palabras. Esa noche me quedé a dormir. No era el plan, ni siquiera lo insinuamos, pero cuando se hizo tarde y yo seguía ahí, con su mano todavía sobre la mía, ninguno de los dos quiso romper el momento. Él fue el que habló. ¿Querés quedarte?, asentí. Y eso fue todo. No hubo ningún juego de seducción, ninguna estrategia, solo el sonido de nuestras respiraciones mientras apagaba las luces y me mostraba su cuarto, con la misma naturalidad con la que se invita a alguien a mirar el cielo desde una terraza. Nos metimos en la cama sin demasiadas palabras. Al principio estábamos separados, cada uno en su lado, como si estuviéramos midiendo el espacio, el calor, la intención. Pero en la oscuridad, las reglas cambian.
y al cabo de unos minutos su pierna rozó la mía. Luego, su mano buscó mi antebrazo, y yo, sin decir nada, me acerqué. No nos besamos. No esa noche. Solo nos quedamos abrazados, mi cara contra su pecho, escuchando su corazón latir en un ritmo que me tranquilizó más que cualquier canción. Él me acariciaba el pelo con una lentitud que parecía fuera del tiempo. ¿Hace cuánto no dejas que alguien te toque así?, preguntó en voz baja. Mucho, dije. Yo también. Esa fue la confesión más íntima hasta el momento. Porque no hablaba solo de lo físico. Hablaba de la entrega, de dejarse ver, de no correr. Dormí mejor que en años. Me desperté al amanecer, cuando todavía todo estaba en silencio. Él seguía dormido, abrazado a mí como si siempre hubiéramos dormido así. Observé su cara unos minutos. Tenía el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños algo lo preocupara. Me di cuenta de que quería conocer todo sobre él. Sus miedos, sus manías, las canciones que escuchaba cuando estaba triste. Quería quedarme en esa cama hasta que el sol atravesara la ventana y nos obligara a ser reales. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue mirarme. No dijo buenos días, no preguntó la hora, solo me miró, despacio, como quien chequea si algo importante sigue ahí. ¿Seguís acá?, murmuró. Sí, respondí. ¿Querés que me quede? No, dijo. Hizo una pausa, y agregó, quiero que te quedes más seguido. No supe qué contestar. Así que lo besé. Lento. Suave. Como quien no quiere romper nada. Su boca era cálida. Temblorosa al principio. Pero cuando respondió, cuando su mano se deslizó detrás de mi nuca, entendí que ese beso no era improvisado. Había estado esperándolo tanto como yo. Y así, sin haber planeado nada, sin etiquetas, sin definir lo que éramos, cruzamos el umbral. Después de esa mañana, todo se volvió distinto. Y sin embargo, todo seguía igual. Seguíamos siendo dos vecinos. Él seguía tocando el piano cada noche. Yo seguía escuchándolo desde mi cama, aunque ahora, algunas veces, escuchaba con la ventana abierta y el corazón latiendo distinto. Algunas noches subía. Otras, bajaba él. A veces cocinábamos juntos. Otras, solo nos tirábamos en el sillón sin decir nada. No hablábamos de lo que éramos. No hacía falta, pero al mismo tiempo, empezaba a hacerla. Porque cuando algo te cambia la forma de respirar, inevitablemente te preguntas, ¿qué nombre ponerle? Una noche estábamos viendo una película vieja en su laptop. Tirados en su cama, los pies cruzados, su mano sobre mi muslo. Él parecía tranquilo, pero yo tenía la cabeza llena de preguntas que no sabía cómo poner en palabras. ¿Tus amigos saben?, pregunté de repente. Miguel tardó en responder. Bajó el volumen, se acomodó mejor, y luego me miró. No. Nunca sentí que tuviera que contar nada. Asentí. ¿Y ahora? Se quedó en silencio. Después me acarició el muslo con los dedos, muy suave. Ahora siento que tal vez sí. Me bastó con eso. No necesitaba una bandera. Solo quería saber que no era un secreto vergonzoso. ¿Y vos?, preguntó él. Algunos saben, dije. Otros lo intuyen. Nadie lo habla mucho. Él se inclinó hacia mí y me besó la mejilla. Está bien. Podemos ir despacio. Y lo hicimos. Pero, despacio, no significa sin sentir. Porque en esos días, lo sentía todo. La forma en que me miraba mientras tocaba. Cómo me cocinaba cosas que decía que no sabían a nada, pero sabían a él. Cómo se quedaba dormido abrazándome por la cintura, y a veces murmuraba cosas sin sentido en sueños, y yo me quedaba despierto solo para escucharlas. Una tarde, bajó sin avisar, tocó mi puerta con el cuaderno de su hermano en la mano. Quiero terminarla, dijo. La canción, asintió. ¿Conmigo? No se me ocurre otra forma de hacerlo. Pasamos horas en mi departamento, él al teclado MIDI que yo tenía arrumbado desde hacía años. Yo tomando notas, grabando, escuchando cada variación con atención. Nunca me sentí más útil, ni más conectado a alguien. Cuando al fin dimos con la nota final, Miguel la tocó.
Cerró los ojos. Y cuando la última tecla resonó en el aire, se le humedecieron los ojos. Se siente como si lo hubiera soltado, dijo, con voz apenas audible. Yo me acerqué. Lo abracé por la espalda. No lo soltaste, le dije. Lo compartiste. Se giró. Me besó despacio, como siempre hacía cuando las palabras no le alcanzaban. Y en ese beso, supe que estaba empezando a enamorarme, no de la música, de él. Cuando Miguel terminó la canción no volvió a tocarla durante días, decía que necesitaba aire, que sentía como si su hermano ahora estuviera en paz, y que esa paz venía acompañada de una especie de vacío. Yo no entendía. Terminar algo que te acompañó tanto tiempo es también una forma de duelo. Pero a la vez, era como si ahora pudiera tocar otras cosas. Empezó a experimentar más. Me llamaba a subir cuando se le ocurría una melodía nueva. A veces, me pedía que opinara, que eligiera entre dos versiones. Me sentaba a su lado mientras tocaba, y cada tanto, nuestras manos se rozaban sobre las teclas, como si la música también necesitara su parte de nosotros. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, él miró alrededor y dijo algo que me dejó pensando. ¿Nunca te parece raro todo esto? ¿Todo esto qué? Nosotros. ¿Cómo empezó? ¿Que estemos acá ahora? Me quedé callado. Y entonces lo dije, con voz tranquila. Me parece raro. Y hermoso. Él me miró. Y sonrió. Sí. Dijo. Yo también. No hizo falta decir más. A veces, la vida no necesita explicaciones largas. Solo necesita que alguien escuche tu canción, incluso cuando no tiene letra. Que alguien toque tu puerta, incluso cuando no tenés nada para ofrecer más que un silencio compartido. Pasaron semanas. Después meses. Y un día, sin avisarme, Miguel no tocó a las 11:15. No me preocupé. Supuse que había salido, o estaba cansado. Pero a los pocos minutos, sonó el timbre de mi departamento. Era él. Con el cuaderno de su hermano en la mano, y una sonrisa nerviosa. ¿Qué haces? Pregunté. No quiero tocarla solo esta vez, dijo. ¿Cuál? La canción. Lo dejé pasar, nos sentamos al teclado. Y la tocamos juntos. Él la conocía de memoria. Yo la seguía como podía. Pero, no importaba. Lo que importaba era que estábamos ahí. Juntos, cerrando algo que, sin darnos cuenta, también había abierto otra cosa. Cuando terminamos, no dijimos nada. Solo nos abrazamos. Y entendí, sin necesidad de palabras, que esa canción ya no era de su hermano. Ahora era nuestra. Y cada vez que la escucho, aunque sea en mi cabeza, me acuerdo de esa noche. De ese techo que nos separaba. Y de cómo, con solo una melodía repetida una y otra vez, él me enseñó a mirar hacia arriba, y quedarme.